Hay muchísimas personas, yo me incluyo en ellas, que nos gusta comer mucho la carne de cerdo. El chifrijo se ha convertido en un plato perseguido por los ticos, e inclusive cuando uno habla de gastronomía costarricense, el chifrijo, esta combinación de arroz, frijoles con pico de gallo, aguacate y carne de cerdo con algunos tostitos por allá, se ha convertido en uno de los platos que le recomendamos a un extranjero que pruebe, que deguste cuando viene a Costa Rica, pero muchísimas personas, miles de costarricenses, todas las semanas, todos los días andan buscando su chifrijo. Bueno, uno de los ingredientes más importantes de la carne es cerdo. Y para hablar sobre la realidad de la industria porcina en Costa Rica, he tomado la decisión de invitar a dos personas conocedoras de la industria para compartir con ustedes temas que me parecen muy relevantes, que conozcan ustedes de la industria porcina y que podamos también hacer a un lado algunos mitos que impiden que alguna gente se acerque más a la carne de cerdo. Me acompañan hoy por acá Danilo Guerrero, director ejecutivo de la Cámara Porcina de Porcicultores de Costa Rica. Bienvenido, Danilo. Gracias. Y también por este lado, Mauricio Aguilar, quien es una de las personas productoras, importantes productores de carne de cerdo, también integrado bastante en forma vertical en la industria. Y empecemos tal vez, Danilo, con usted. A ver, ¿qué nos puede contar de la Cámara de Porcicultores? ¿Cuántos porcicultores tiene? O sea, ¿qué características tiene la Cámara? Etcétera. Empecemos por ahí. Muchas gracias. Gracias primero por este momento. Es importantísimo para nosotros como productores de cerdos y para la Cámara también poder llegar al público costarricense desde un punto de vista diferente y que nos conozcan. Realmente porque hay muchos aspectos que aún no conocen de esta interesante industria. La Cámara agremia a 54 productores en Costa Rica, 19 también distribuidores y 4 personas o entidades que nos ayudan con la distribución de insumos en el país. El 65% de la producción porcina en Costa Rica está en la Cámara Costarricense de Porcicultores. ¿Mataderos están también metidos ahí? No, señor, ellos son aparte. Ok. Bueno, hay unos distribuidores Ajá. de cerdo que hacen la segunda etapa, que es el porcionado de los cerdos. Okay. Esta cámara hace que tengamos más de 40.000 vientres madres, que produce más de 192.000 cerdos. Al año. Al año. Sí, no, 192.000 cerdos. Ajá. Constantemente. Sí. O sea, el país produce esa cantidad de cerdos de forma constante. Y realmente la producción de cerdos en este país, y bajo el tema que nos reúne hoy, es importante que es de una forma totalmente tecnificada. Todos nuestros agremiados lo hacen de una forma tecnificada, don Mauricio es parte de eso. Y constantemente está en una innovación de productos, de insumos, de nutrición, de amigable con el ambiente, de animal welfare, todo esto en procura de tener la mejor calidad de producto para el país. Tal vez, Mauricio, vos que estás de productor, desde la óptica de un productor que tiene bandera azul inclusive, uno se imagina a veces el concepto errado que mucha gente tiene es de que todos los cerdos están metidos en un barrial. Y en ese barrial es que conviven y ahí les tiran la comida y ahí medio en el barrial la comen, etcétera. Y entonces eso hace que alguna gente diga, la pucha, carne de cerdo criado en esas condiciones, la verdad es que no gracias, paso. Prefiero la vaquita que está comiendo zacate por allá. Claro. Entonces, contanos un poquito sobre los procesos productivos del cerdo. O sea, ¿cómo es que producen ustedes los cerdos y por qué Danilo hablaba de una producción tecnificada? Claro que sí, Otto. Bueno, muchas gracias por el espacio. Definitivamente, cuando yo empecé en la producción de cerdos hace más o menos unos 15 años, parte de lo que empecé a ver y a notar era que teníamos que convertir las famosas chancheras que llama todo el mundo en empresas porcinas, ¿no? Entonces empezamos a ver que una de las partes, porque en esos años venía también el Tratado de Libre Comercio entrando en este lado, y como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, correcto, sí. Y con Chile también, que venían en la misma línea. Eso nos tocó como productores, que es tecnificarnos.
En las granjas porcinas, las que mandan son las madres, curiosamente. No sé si también pasa en la ciudad, ¿no? Bueno, en la vida también. O sea, la mayoría de las jefes de hogar en Costa Rica Correcto. son madres. Correcto. Así que bueno, en la industria, bueno, pero también en la industria lechera. Correcto, Es la madre, ¿verdad? Es la que manda. Cuando hablamos de tecnificar es que medimos todos los parámetros reproductivos de las hembras. Las hembras en una granja es la que nos marca la pauta de cuánta producción de carne vamos a tener mes con mes. Ajá. Entonces empezamos a ir buscando buenos parámetros reproductivos, a buscar buena calidad de la carne precisamente, y sobre todo teníamos que verticalizar o tenemos que verlo en un entorno amigable con el ambiente. Porque las granjas porcinas o los chanchos prácticamente los usaban antes como basureros. Simplemente toda la gente tiraba los desperdicios, se lo daban al chanchito que estaba en el corral de la casa y en diciembre lo mataban y hacían la fiesta. Así es. A la hora de tecnificado es que ya prácticamente no se usa desperdicios. Son dietas disponibles de maíz y soya, más los nutrientes que el cerdo necesita. Como son cerdos de alta genética, es como tener un Ferrari y tenés que poner el combustible adecuado para que él pueda crecer como tiene que ser. Ajá. Y poder tener esa producción de carne adecuada, saludable, que existe ahora prácticamente. Entonces, eso tenés que combinarlo también con una armonía con el medio ambiente. Porque, imagínate, en nuestro caso tenemos 10.000 animales en ciclo completo en la granja dando vueltas. Todo es el caso de la empresa. En el caso de la empresa nuestra, sí. Correcto. Entonces, parte del proceso de protección del carbono o de no contaminación en el ambiente, todas las excretas de los cerdos, cada vez que se lavan los chiqueros, sí, y toda esa parte, entran a un sistema donde se es como un extrusor que se seca la cerdaza que se llama. Esa cerdaza sirve para abono orgánico, el resto pasa a un biodigestor donde se produce el gas, y después eso del sistema de tratamiento es dirigido a los cauces, que llaman así, por ese lado. Entonces estamos regulados con unas leyes ambientales bastante fuertes que tenemos que cumplir constantemente. La planta hay que estar dando los resultados cada 6 meses de cómo se está comportando toda esa parte. Entonces, en la producción cuidamos mucho el medio ambiente, cuidamos mucho el tema del reciclaje, vemos todo eso para que sea una industria sostenible, porque estamos hablando que es alimentación por ese lado. Entonces, tecnificado llamamos a eso, a que las granjas puedan competir en cuántos cerditos por cerda se están dando en el año, cuánta capacidad de carne tenemos contra los costos de producción que se tienen, contra las ganancias de peso diario que se van dando. Son mediciones que se van dando punto a punto, ¿verdad? Para poderle llevando ese pulso como tal. Entonces, ¿qué tenemos? Actualmente en el país tenemos alrededor de 40.000 vientres, 40.000 madres. Eso genera, en resumen, en semana, como 1,5 millones de kilos por semana de producción. Y si me voy al consumo per cápita, nos genera que consumimos más o menos 1,5 millones de kilos por semana. Entonces, estamos asegurando la parte alimentaria y la proteína en cerdo por ese lado. Digamos que eso es muy importante a nivel país, ¿verdad? Por ese lado. Mencionaste, parece que me queda claro que producto de la negociación que se hizo del TLC con los Estados Unidos, que se dijo, bueno, luego de cierta cantidad de años va a ir reduciéndose el arancel, que es el impuesto de importación. Correcto. Del cerdo importado, la carne de cerdo importada, y ya los productores costarricenses sabían qué les esperaba luego de transcurrido ese tiempo. Al mismo tiempo venía la negociación del TLC con Chile, donde también Chile tiene una cierta reputación de tener producciones industriales grandes también de carne de cerdo, y que las importaciones podrían venir a competir con los productores costarricenses. Correcto. Entonces decir, bueno, tengo que empezar a hacer ajustes en mi proceso productivo para al menos mantener parte del negocio, mantener la calidad del producto para que el costarricense pueda tener la opción de escoger carne costarricense o carne importada. Totalmente. De hecho, cuando veíamos que eso se venía, entonces lo que llamamos tecnificado es empezar a manejar genéticas puras, o sea, para que sean mejor la calidad del cerdo, para que sea más cantidad de cerdo, ellos consumen menos, ganan más peso, son menos grasosos. Entonces empezamos como a ver qué hacían en otras industrias para poder empatar un poquito ese juego. Y nacen más cerditos y las cerdas vienen con una ubre más amplia. Vienen con un espacio más grande. Ajá. Curiosamente, cuando te vas a la parte genética, entonces tenés el lado materno, que es una cerda amplia para poder tener más cerditos, con más tetillas para poder alimentar más a los animalitos.
Y la parte paterna, que es por inseminación artificial, son cerdos más musculosos, más magros, más grandes. Entonces se hacen las combinaciones, se hacen los cruces de las razas y tenés el producto final, tanto machitos como hembritas, con una calidad de carne excelente y con una cantidad para que se pueda competir en volumen con lo que viene. Y entonces empezamos desde el 2007 a hacer cambios. Por ejemplo, te hablo, la granja nosotros la compramos en el 2007 y producía con las mismas hembras, alrededor de 700 y pico de hembras en ese momento, producía 186 cerdos por semana. Y actualmente, con las mismas hembras, más unas genéticas que se agregaron, en total somos 800 ahorita, estamos produciendo casi 400 cerdos por semana. Entonces, aumentar, casi que duplicar, un poco más que duplicar la cantidad de cerdos por semana. Correcto, en producción. Sí. Eso para poder ir viendo, porque también es una de las proteínas más baratas que hay en el mercado y la gente viene con una tendencia en el consumo, a pesar de todo lo que se ha hablado malo del cerdo de hace 60 años, ¿verdad? Que lo veían simplemente como la grasa mala, como todo eso que se viene revirtiendo en este momento, en este proceso, ¿verdad? Donde el cerdo tiene vamos a ver, el cerdo es muy amigable con la parte nutricional, porque metabológicamente hablando, hay metabolismos que toleran mejor la grasa que otros. Y hay gente que dice, no como cerdo porque me cae mal la grasa. Bueno, pero puedes comer lomo, lomito o posta, que es prácticamente el lomo de cerdo, coges, que es el centro de la chuleta, lo coges y es menos grasoso que una pechuga de pollo por ese lado. Sí. Está el otro metabolismo que necesita grasa, necesita sal, necesita... Esa otra parte no es tan vegetariano y el cerdo se lo da con las costillas, con el pork belly. Puedes hacer el pork belly es el corte que le hacen a la costilla en el cerdo y tenés grasa, carne grasa, especial para las dietas keto. Ajá. Entonces tenemos que irnos preparando, ¿no? Y tener más calidad de esa proteína lista para todas esas dietas que vienen ahorita en este momento. Y el pulled pork, ¿eso de dónde sale? Porque eso también estoy viendo que en algunos lugares ya lo están popularizando más. El pulled pork es una parte atrás por la cabeza de chuleta, por el hombro, en esta parte de acá del cerdo, que es una carne que se procesa y se desmecha, es como carne mechada. En tico es carne mechada. Carne mechada. Solo que le suena más lindo pulled pork con la salsita barbecue. Es carne mechada de cerdo. Exactamente. Entonces va a la preparación y haces una hamburguesa con carne mechada de cerdo. Pero es espectacular. Es espectacular. El sabor del pulled pork. Correcto. Inclusive mi esposa personalmente usa, cuando hace tortas de carne, mezcla ambas, carne de cerdo y carne de res. Y un día estos que andaba en la granja, el administrador de la granja me dice, prueba esta torta de carne, es puro cerdo, él no come casi res. Delicioso, nunca la he probado así, solito cerdo, nunca la he probado como molida en una torta y es espectacular el sabor. El cerdo permite un montón de recetas, solo que aquí prácticamente conocemos los chicharrones y de la posta en Navidad, ¿verdad? Ajá. Pero el cerdo permite unos cortes gourmet increíbles, el famoso pork belly, que es la costilla sin hueso, por decirlo así, es la lonja del tocino. Y eso lo hacen un tostadito que da un crunch. Sí. Y eso es gourmet puro, es espectacular, esos sabores, ¿verdad? También está el lomito de cerdo, que la gente no lo acostumbra mucho a comer, como el lomito de res, porque se acostumbraba a que el lomito de cerdo fuera pegado en la chuleta. Sí. Y no sé si te acuerdas cuando te daban la chuleta que venía una parte de un circulito y un circulito chiquitito a la par. Sí. Ese era el lomito picado en la chuleta. Ajá. Y ahora se acostumbra a quitarlo para que el costarricense pueda probar lomito de cerdo solo como lomito de cerdo. Y hay un montón de cortes y un montón de cosas. Danilo, hay algunos mitos que ya por acá Mauricio empezó a tumbar. Uno es el mito del cerdo allá en la chanchera, comiéndose, como decía Mauricio, la basura que le tiraban, ¿verdad? Y entonces alguna gente decía, no, eso no. Y la otra es, el cerdo es pura grasa y eso yo no. O sea, tal vez si puedes profundizar en esa parte y darle tranquilidad a los costarricenses sobre el consumo de la carne de cerdo, porque hay médicos inclusive que me parece que no manejan información adecuada y están mal informando a pacientes sobre el tema de la carne de cerdo. Y te voy a poner una analogía. A ver. ¿Te acuerdas del Estadio Nacional? El antiguo en la Sabana. El Sí. Antiguo Estadio Nacional. Y el estadio actual. Sí. Ok, eso es la porcicultura actualmente. Ajá. ¿Verdad? Es entrar al Estadio Nacional, un estadio de clase mundial como lo tenemos ahora.
La porcicultura que hoy tenemos acá es de clase mundial. Es de clase mundial. Hoy compite de tú a tú con los chilenos, con los gringos, con quien sea. Con cualquier productor de cerdo en el mundo, Ajá. con estándares de nivel mundial, con alimentación de clase mundial, con nutricionistas especialistas en el área. Ajá. Entonces, ¿qué le dan a los cerdos? Maíz y soya, con algunos nutrientes, ¿verdad? Que lleva una mezcla de nutrientes que lleva ahí para que asimilen, ¿verdad? Minerales y sales que necesita el cerdo. Hay algo muy importante, que es que le dan la alimentación que necesita en el momento que lo necesita. Ajá. ¿Verdad? No como los seres humanos, que a veces comemos de todo, lo que nos den, no. Los cerdos reciben alimentación y agua en el momento indicado. De manera tal de que lo que estamos consumiendo es un producto de clase mundial y con niveles altísimos de proteína y poca grasa, porque lo decía don Mauricio anteriormente, la genética ha trabajado mucho en eso y que nos permite tener en este momento en Costa Rica cerdos de altísima calidad. A nivel de, mencionaste soya y maíz. Ajá. Nosotros no producimos ni soya ni maíz, o sea, ese alimento todo es importado. Todo es importante. ¿De dónde se trae? De Estados Unidos y de Sudamérica en algunas oportunidades. Básicamente esos son los dos proveedores. Esos son los dos proveedores y aquí entonces se recibe en caldera y nada más llega, se transporta a las industrias y de ahí digamos, a las empresas que están dedicadas a la porcicultura y de ahí se le mezclan los otros nutrientes. Así es, correcto. Hay empresas y granjas que tienen sus propios nutricionistas y hay otras que brindan el servicio y que se adaptan muy fácil a las razas que tenemos en este momento en el país. Cuando se compite a nivel internacional, vos mencionaste que la porcicultura en Costa Rica hoy, a esos niveles, a los niveles que mencionó Mauricio y los que están, digamos, agremiados a la Cámara de Porcicultores, es una liga de FIFA, ¿no? Volviendo a utilizar el símil, y nuevamente, equipos que están acostumbrados a jugar con otros equipos de Argentina, de Chile, de Estados Unidos, o sea, de primer nivel. ¿Cómo hacemos? Porque siempre acá el tema es cómo lograr que el sector productivo costarricense sea competitivo frente a la competencia externa. O sea, cómo lograr que los costos de producción sean lo más bajo posible para que la industria se mantenga en el país y no tenga que cerrar por la competencia, sino que se mantenga dando la lucha y eventualmente, ojalá, hasta pueda abrírsele mercados en la región Caribe o hacia el norte, hacia Nicaragua, hacia los mercados centroamericanos, eventualmente a otros países, China, etcétera, o sea, Asia, que consume muchísimo cerdo, que podría eventualmente en nuestro país, los productores acá, pensar también en colocar su producto allá. ¿Cuál es la tarea pendiente que tiene el Estado costarricense para abaratar los costos? Sí, para hacerlo más sencillo y para que el público nos entienda, digamos que el cerdo vale 100 colones, 75 colones de ese cerdo es alimento, ¿verdad? Eso es lo que consume. Lo demás tenemos que sortearlo y tenemos que buscar cómo adaptar. Es ahí creo que, porque la parte de granos en el mundo, ni siquiera Costa Rica lo maneja, ¿verdad? Es una bolsa de valores en donde conseguimos el mejor precio posible en el momento, ¿verdad? Como productores y también la industria de alimentos balanceados hace su trabajo muy fuerte. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ser más eficientes, como lo decía don Mauricio anteriormente, ¿verdad? Trabajar más en que los productores puedan hacer las cosas de una forma más eficiente, produciendo cerdos de mejor calidad. Creo que ahí es donde está la clave. Nosotros estamos trabajando como Cámara en abrir mercados, muy bien lo indicado usted, ya lo hicimos a China, ¿verdad? A partir de hace un par de años ya exportábamos productos a China, cerdos, ahora estamos trabajando en un fideicomiso para exportar a República Dominicana y el Caribe. Así que seguimos explorando oportunidades de negocios para nuestra zona. Eso lo hace la Cámara, tocando puertas con Procomer, me imagino, con la institucionalidad que tenemos, claro, sí. Con el propósito de buscar esos mercados. Mauricio, desde el punto de vista del productor, ustedes tienen una empresa bastante consolidada, grande, ¿cómo les ha ido con esa parte, la parte de buscar otros mercados y también con la integración vertical dentro de la industria? Ustedes son criadores, pero bueno, están importando el insumo para alimentarlos, y cómo está
¿Cómo está la parte donde tenemos el productor y luego el consumidor final? ¿Cómo anda la cadena de comercialización? ¿Y cuál es el reto que tenemos para que el consumidor costarricense pueda distinguir cuál es el cerdo costarricense y cuál es el cerdo importado, la carne de cerdo importada, para que al final tome una decisión de qué es lo que le conviene más como consumidor? Claro, vamos a ver, para ir por partes ahí, como consumidores creo que la información es vital, o sea, el tener esa información a la mano es vital. Como productores tenemos que todavía trabajar mucho más en ese escalamiento de la cadena y poder llegar a que se ejecute perfectamente una oferta y demanda. Porque los precios, eso es lo que hemos venido padeciendo hace 2 años, la porcicultura viene decayendo muy, muy fuerte, los costos de producción no se toman en cuenta para lograr poner el precio final en el mercado. Entonces, por ejemplo, tenemos todo este año que nos han pagado al productor por debajo del costo de producción. Hay productores ya saliendo, hay granjas bajando kilos, no es capaz de darles de comer. Bajando kilos significa sacando al mercado cerdos con menos peso del que podrían ellos ya óptimamente el cerdo empezó sacar. a perder peso porque la plata no le alcanzó para darle de comer. ¿Se acuerdan de aquellos 75 colones? Sí, claro. Lo que estaban recibiendo ya no alcanzó para todo. Entonces empiezan a bajar la nutrición y el cerdo empieza a disminuir su peso. Entonces empiezan a quedar kilos botados, como lo decimos así. Y el consumidor no percibe esa parte. Es una tarea que tenemos importante, poder alinear el consumidor final con el productor inicial para que se pueda usar esa oferta y esa demanda. Si no lo bajan al productor, que lo bajen, no hay ningún problema, pero que se lo bajen al que se lo come también. Lo que pasa es que como la importación está abierta también, cogen un solo corte, representa tal vez un ejemplo, la chuleta, que representa un 18%, y con ese precio que lo consiguen spot afuera, un precio barato en ese momento, se traen el precio nacional al suelo, al productor, nada más al productor. Entonces al productor se lo bajan y el consumidor se queda pagando caro, básicamente. Esa es una tarea que tenemos que trabajar, esa es una tarea que tenemos que ver cómo logramos esa información, por un lado, y también... Y cómo motivar al consumidor también a consumir otro tipo de productos de cerdo, que es el pork belly que mencionaste, posta, bueno, y otros. Claro. Y también que pueda discriminar y que el consumidor pueda llegar y decir, la pucha, yo voy a ayudar a la porcicultura costarricense, la verdad es que producen carne de muy alta calidad y voy a comprar este corte o esta carne. Tiene 6 meses de estar congelada, tiene no sé qué tal porcentaje de agua, tiene tales químicos para preservarla, etcétera. Esta, bueno, lo mataron hace como 6 días o viene empacado y tiene algo que estaba procesada, empacada hace como 6 días y tiene tal vez menos químicos, no sé. Sí. Y basado en eso digo yo, pues voy a escoger el corte tico o la carne producida aquí en Costa Rica. Estamos trabajando muy fuerte a nivel de Cámara en la ley del etiquetado. O sea, queremos que el consumidor aprenda a leer la etiqueta y queremos que la etiqueta sea algo simple para poder leer, que el consumidor pueda ver muy rápido cuándo fue que estuvo congelado, si el cerdo es nacional, si es importado, qué características tiene, para que él pueda tomar la decisión por ese lado. Porque nosotros en Costa Rica ya la calidad la logramos empatar, inclusive el cerdo fresco es mucho mejor que el cerdo congelado con 6 meses de congelado y con salmueras puestas, siendo calidades bastante homólogas en ese lado. Entonces, queremos darle al consumidor básicamente la información para que tome la decisión y decida prácticamente. Ese trabajo lo estamos haciendo a nivel de Cámara bastante fuerte y también estamos trabajando en la promoción de diferentes cortes de cerdo. Salió una propaganda que se llamaba el Tour del Chifrijo, por cierto, ahorita, y hemos estado trabajando con redes sociales para poder informarle al consumidor, valga la redundancia, los diferentes platillos que puede comer en cerdo. Todo ese trabajo se está haciendo por ahí y queremos que el consumidor en realidad logre, por lo menos cuando se dan estos bajonazos en el precio tan severos, sí es importante que el consumidor lo reciba también. O sea, no es problema que lo bajen. A ver, del todo no es problema. Claro que sufrimos los productores, ¿verdad? Y sin productores no va a haber comida. Si matan al productor, se acaba la comida. Pero que el consumidor pueda beneficiarse del momento ese, cosa que no está pasando en este momento. Está desconcatenado totalmente. El mercado está a la libre, tan a la libre que no hay información.
Y al no haber información, no hay comunicación en ese lado. Y ese sería, Danilo, un reto de la Cámara, proveer de esa información al consumidor. En eso estamos trabajando y hemos enfocado nuestro plan estratégico a que el consumidor cada vez conozca más sobre el producto, sobre lo que hacemos y sobre la calidad de producto que tenemos en el país. ¿Están haciendo ustedes algo para aumentar la cantidad de afiliados a la Cámara? Porque mencionaste que el 60% de la producción de cerdo está agremiada a la Cámara. Hay un 40% que es ese que todavía se mantiene chiquitico por aquí o por allá. Algunos, bueno, 40% es una buena cantidad. Me imagino que hay algunos más formales, pero que todavía no se tecnificados, pero que no se agremian a la Cámara. ¿Están haciendo ustedes algo para acercar a esta gente? Estamos haciendo acercamientos con los técnicos. Abrimos la posibilidad de que los técnicos de nutrición y técnicos de la porcicultura sean parte de nuestros agremiados, de manera tal que nos permita llegar a esos pequeños productores y que cada vez ellos se vayan tecnificando más. Además, también acudimos al Estado a través de SENASA, a través del MAC, para que nos colaboren en los censos, la cantidad de productores que hay y llamarlos y que sean parte de la Cámara bajo los estándares que la Cámara tiene. Mauricio, una reflexión final antes de cerrar el programa. ¿Qué mensaje querés enviarle a las personas que hoy están viendo esta entrevista, pero que la van a ver a lo largo de las siguientes semanas, porque queda subida en nuestra página en Facebook, queda subida en nuestro canal oficial de YouTube, y bueno, esto se va compartiendo de persona a persona, y durante las siguientes semanas va a tener muy probablemente muchísimas reproducciones. ¿Qué mensaje le mandas a estas personas que van a ver esta entrevista? Sí, claro, creo que el mensaje principal es que consuman cerdo, es una carne saludable, que consuman cerdo nacional, que se informen, que puedan leer esa etiqueta y que apoyen al consumidor nacional definitivamente, y que estén más enterados de lo que va pasando en el mercado para que puedan aprovechar los buenos precios en ciertos momentos. Creo que es importante por ese lado, y que den el apoyo, porque prácticamente logramos cubrir la necesidad de comida a nivel de proteína en cerdo total. El 100% prácticamente lo podemos cubrir en Costa Rica, y eso es muy, muy importante. Danilo, ¿alguna reflexión final? Creo que el pueblo aprenda a consumir cerdo en sus variedades de productos, la diversidad de platos que pueden hacer, y que consuman este producto nacional. Bueno, yo por mi parte les puedo decir que producto de esta conversación voy a aumentar mi consumo personal de cerdo, porque efectivamente ese pork belly que vos mencionaste, Mauricio, se me antojó, vamos a buscarlo. Yo lo que comía era la bendita chuleta, las costillas, el chifrijo, por supuesto, como mucho chifrijo, la carne mechada, ¿cómo se llama? El pulled pork, que le llaman así, pero es carne mechada de cerdo, que los gallos de esa vaina son espectaculares. Sí. Así que, y bueno, ahora que mencionas, Mauricio, el tema de la etiqueta, vamos a ponerle muchísimo más atención a eso. Y efectivamente, entre un cerdo congelado hace 6 meses, con unas almueras y otras cosas, y un cerdo matado recientemente, empacado recientemente, y además producido por ustedes acá, como consumidor, voy a favorecerlos a ustedes. Claro. Y entonces ojalá que ustedes allá en sus hogares también tomen una decisión en esa dirección. Muchísimas gracias por brindarme a mí la posibilidad de conocer un poco más de la industria de la porcicultura en Costa Rica, de la industria porcina, y ahí nos veremos en otro programa de Sentidos Opuestos. ¿Cómo no? Muchas gracias. Con mucho gusto.